¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más contigo en un iceberg muy espacial nuevamente. Oye, es que esto pasa muy seguido, ¿no? Cuando de repente hablamos de la NASA, astronautas, de planetas y así, siempre nos gusta mucho seguir escarbando ese lado. La verdad es que los temas del espacio no dejan de sorprendernos y más cuando nos enteramos de que la investigación científica se ha esmerado en intentar descubrir ciertas cosas y ocultar otras, ¿no? Esa es la parte que nos tiene hoy aquí sentados. Sí, así es. Como habrán visto en el título de este video, hoy vamos a hacer un iceberg acerca de los misterios de Marte. Este lugar, pues es un lugar de verdad de los más, yo creo que de los más estudiados a nivel científico, y por lo mismo es donde mayormente podemos encontrar especulaciones, además de la Luna. Ándale. Así que, bueno, más allá de las especulaciones, hoy van a escuchar ciertos casos de evidencias, de proyectos, de cosas extrañas que rodean pues el fenómeno de Marte en general. Sí. Así que, bueno, ya saben que los niveles vamos descendiéndolos según se van poniendo o más oscuros o más extraños o más locos. Así que quédense hasta el final de este iceberg porque se va a poner buenísimo. Y como siempre, a las personas que son nuevos o nuevas en este canal, los invitamos a que se suscriban, a que se queden hasta el final de este video primero que nada. Y bueno, si luego ya les gusta y todo, dejen su like y síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Ahí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y a Mike como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Por favor, nos encargamos muchísimo. Y antes de empezar, a mí me gustaría agradecerle a las personas que van llegando. Hemos estado viendo mucho apoyo en el canal últimamente, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos sean todos los que pues van llegando por acá. ¿Qué te parece, Minor, si el día de hoy me dejas iniciar a mí con el iceberg? Lo permito. Ah, ok. Vamos con el nivel 1. Vamos con el nivel 1. Mira, yo para el nivel 1 quería algo que fuera realmente como sorprendente y que también tenga una evidencia sobre todo. Okay. ¿Por qué? Porque es verdad lo que decíamos al principio de este capítulo. Yo creo que la humanidad tiene que bajar sus expectativas con Marte o de una vez que nos digan toda la verdad. Porque realmente lo que engloba todo el planeta rojo es tan cercano a lo que nosotros quisiéramos como un plan de escape a este planeta. Ya se están haciendo muchos proyectos para llevar a cabo eso, supuestamente. Pero para iniciar, yo quisiera contarte algo que ocurrió en julio de 1988. Okay. En julio de 1988, la Unión Soviética lanzó 2 sondas al espacio. La Phobos 1 y la Phobos 2. Te voy a decir cómo se escribe Phobos para que si gustan investigar o ver la foto o las demás fotos, que tengan el tiempo de hacerlo, ¿no? Obviamente aquí las vamos a poner, pero para que sepan, ¿no? Es Phobos. Phobos, así, ¿no? Estas sondas tenían el objetivo de estudiar Marte y específicamente su luna más grande, que se llama Phobos, precisamente. Sí. La misión Phobos fue diseñada con una trayectoria de aproximadamente 200 días más o menos, que eso es poco más de 6 meses, que es lo que se supone que dura de un viaje de la Tierra a Marte, ¿no? 6 meses para alcanzar pues la órbita marciana. El Phobos 1 fue lanzado el 7 de julio de 1988 y el fin de esa misión fue unos meses después, en septiembre de este mismo año. Solo estuvo activo 57 días nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de que llegara al planeta, la Phobos tuvo un problema de software y se perdió en el espacio. Nunca llegó a Marte. Bueno, ahí se engloba básicamente todos los problemas de que tuvo la Phobos 1, pero venimos aquí entonces a hablar de la Phobos 2, porque este sí fue el viaje completo. El lanzamiento fue el 12 de julio del 88 y cuando llega a Marte es en enero del 89. El tiempo de viaje que tuvo esta sonda tardó exactamente 201 días de viaje. Logró llegar a la órbita marciana, todo muy bien, y operó con éxito durante meses. Se hablan de 5 meses, ¿no? Durante ese trayecto, o más bien como durante ese viaje, la Phobos 2 envió a la Tierra 37 imágenes pues, de alta resolución de la luna Phobos y del planeta Marte. Pero aquí es donde se convierte todo en un misterio, porque el 25 de marzo de 1989, justo antes de que la sonda se acercara a pocos metros de la luna Phobos como para seguir tomando fotos y todo, captó su última y más perturbadora imagen.
Aquí vamos a poner la imagen, ¿no? Podemos ver una sombra elíptica gigantesca que está proyectada sobre la superficie de Marte. Los cálculos dicen que este objeto que se estaba proyectando era una sombra que medía entre 20 y 25 kilómetros de largo. Era gigante. Además, hubo un problema físico muy importante, porque en Marte, como tal, no hay nubes. No hay nubes que sean capaces de proyectar una sombra tan definida y tan masiva como la que se captó en el Phobos. Tampoco, pues, era la propia Phobos. O sea, la propia Phobos 2, la sonda, tampoco era. Ya que los ángulos del Sol y las posiciones de ese momento, pues, no coincidían, pues, ¿no? Poco después de captar la sombra, aquí viene la parte que a mí es la que más me llamó la atención. Y por eso la traigo a este iceberg, porque la Phobos 2 se giró para fotografiar el espacio y segundos después los informes, que ahorita les voy a platicar quién los filtró y todo, se detectó un objeto físico masivo que se estaba acercando a la sonda y que esta de alguna manera chocó con este objeto y ahí se perdió el contacto con la Phobos 2. La Agencia Espacial Soviética declaró que esta sonda comenzó a girar fuera de control y que la señal se perdió permanentemente. Aquí entra en cuestión una señora llamada Marina Popovich, una señora que es muy importante, es una legendaria piloto de pruebas soviéticos. La recuerdo. Ella presentó años después lo que afirmó ser la última foto del Phobos 2, que es la foto que acabamos de ver ahorita. Este es un objeto cilíndrico de apariencia metálica y kilómetros de largo, suspendido cerca de la luna de Phobos. Debemos analizar ahora sí la transición entre la transparencia científica inicial de la URSS, cuando dio toda esta noticia, y después el hermetismo que alimentó toda esta sospecha de un encubrimiento global. Porque yo estoy seguro que después de tantos años que tenemos dedicándonos a esto, nunca habías visto esa foto. Es una foto que es extraña. Sí, sobre todo, digo, ahorita que la mencionaste, la estoy viendo aquí en pantalla y digo... Bueno, el objeto parece algo discoidal, ¿no? También. Totalmente. Eso parece, pues, la apariencia de la sombra de un ovni, como los conocemos tradicionalmente. Hay personas, fíjate, de un ovni, pero tú sabes perfectamente qué tipo de ovni. Sí. El tipo también cigarro, porque es alargado. También podría ser algo alargado. Y dentro de la, como digamos, cultura ufológica, ¿qué se sabe de las naves espaciales que son de tipo cigarro? Son nodrizas, ¿no? Que son nodrizas. Sí. Entonces, esto de alguna manera encaja pues con las dimensiones de este objeto. Segundos antes del silencio total de esta noticia, la Phobos 2 no solo dejó de transmitir los datos, sino que sus sensores de orientación detectaron un movimiento brusco, como si hubiera sido golpeada. Como si hubiera tenido un contacto con algo por una fuerza que era o invisible o gigantesca. A diferencia de una avería común, donde un sistema pues falla, así como la Phobos 1. En la Phobos 2 se dice que se experimentó lo que fue un colapso total de sus sistemas electrónicos simultáneamente. En 1989, bajo la política de Glasnost de la transparencia de Mikhail Gorbachev, aquel que iba a liderar la caída de la Unión, ¿no? Estaba siendo inusualmente abierto. O sea, estaban hablando mucho de esto, ¿no? Y como si nada de esto fuera como algo anómalo. Inicialmente los científicos en el Centro de Control de Kaliningrado informaron a la prensa internacional que esta sonda estaba como captando anomalías. Imagínate qué tiempos tan extraños, ¿no? En el que el periódico cubra estas noticias como son. Anomalías visibles, se decía, ¿no? Obviamente la foto todavía no se filtraba a la prensa. Esto lo hizo exclusivamente Marina Popovich, entonces. Sí, ella fue la que aportó esta parte de la evidencia. Sin embargo, Gorbachev sí aceptó que todo esto saliera como a la luz por la prensa y todo esto, pero no mostraban imágenes. Solamente dijeron, miren, la Phobos 2 acaba de tener unas anomalías, ¿no? Acaba de detectar unas anomalías. El alto funcionario de la Agencia Espacial Soviética admitió públicamente que la sonda estaba girando fuera de control. Esto es como una cita de él, pues, ¿no? Ahora sí que esta honestidad inicial fue lo que permitió que la noticia del ovni de Marte llegara a los titulares, pues, ¿no? De las agencias como Reuters. Pero aquí viene lo raro. A pesar de que la Phobos 2
era una misión internacional. O sea, era, sí, cierto que partió en la Unión Soviética y la mayoría de la administración se llevó a cabo en ese país, pero era una misión internacional. Tenían a Francia, tenían a Austria y a Alemania también colaborando. Pero tras la pérdida de la sonda, ningún gobierno de estos que te acabo de mencionar exigió una investigación. O sea, nadie dijo nada. Nadie habló de la sombra esta rara que se veía. Se rumoreaba que hubo comunicaciones directas entre el Kremlin y la Casa Blanca en las 48 horas posteriores al incidente. La narrativa después de esto cambió drásticamente y aquí es donde entra como la teoría del encubrimiento, porque el Kremlin detecta esto, lo pone en sus bitácoras, guardan las imágenes de las cuales Marina iba a hacerse acreedora después, pero durante esas 48 horas llaman a la Casa Blanca y les dicen algo. Les dicen algo, no sabemos qué, pero lo que es consecuente es que después ya no se volvió a hablar nada. La narrativa cambió. De un objeto que nos está interceptando y que tenemos imágenes a un fallo menor de un chip de memoria. Algo muy raro, una explicación que de hecho los mismos ingenieros que trabajaron en la misión, los franceses sobre todo, que estaban colaborando, consideraron que esta narrativa era insultantemente simplista. Los datos que indicaban la proximidad de este objeto cilíndrico fueron clasificados como materia de seguridad nacional y se acabó el tema. Entonces, a mí me resulta como interesante porque es de esas evidencias que son difíciles de encontrar si no sabes qué es lo que estás buscando, ¿no? Y cómo, o sea, realmente cómo rastrear algo tan exacto y más allá de, digo, actualmente que puedes entrar a la página de la NASA y hasta irte por minutos, por clips, etcétera. Sí. En aquellos años dar con una evidencia de este tipo quiere decir que, pues también el acceso fue de algo clasificado. Yo recuerdo haber escuchado algo de esta historia porque el primer esposo de Marina, Popovich, es el cuarto astronauta en el espacio, Pavel Popovich. Pero él de la Unión Soviética. De la Unión Soviética. Que se les dice como cosmonautas. Creo que sí. A los de Rusia, ¿no? Pero una tontería. Yo digo, o sea, apenas alguien que tenga acceso a ese tipo de información sería quien podría tener una evidencia tan contundente en aquellos años. Es que Marina Popovich no era cualquier persona, ¿eh? Sí. O sea, ella tenía acceso hasta las altas esferas del poder de la investigación espacial en esos años. Entonces, que ella sea la que filtra esta imagen le da mucha validez. Es lo mayormente relevante en la historia, ¿no? Sí. Está muy interesante. Yo creo que sí encontraron algo en aquellos años. Uy. Y creo que no somos los primeros exploradores en Marte. Por eso es un poco de lo que hablan. No sabría decir si realmente esta nave, que es evidentemente una nave lo que apareció ahí, sea de Marte como tal o sean exploradores, pero yo creo que por las condiciones actuales de cómo se ha registrado Marte, creo que podría ser más un tipo de nave de exploración. Creo que el tema de vida en Marte es como pasó de ser como el cliché total del mundo de la ufología a una posible realidad. Sin duda. Que hoy estamos viviendo y que no nomás el ser humano ha intentado explorar últimamente. El ser humano tiene unos proyectos muy ambiciosos con respecto a Marte, que son públicos. Yo recuerdo aquellos primeros años de los 2000, donde se hablaba muchísimo acerca de este tema de el hotel en Marte. Se hablaban de un montón de cosas, sobre todo en esos años. Y de repente, como de forma tajante, se quitó el interés. ¿Sí? O sea, por lo menos a la vista pública, obviamente que sí hay interés, ¿no? Pero a la vista pública ya no se habla muchísimo de este tema, ¿no? Y eso es lo que me hace pensar que sí hay algo que están últimamente o descubriendo o ocultando, ¿no? Sí. Entonces, habrá que ver qué pasa con estas evidencias, porque conforme vayamos avanzando, van a ir viendo que hay más cosas. Sí, definitivamente en Marte pasó algo, está pasando algo y va a pasar algo. Sí. La verdad. ¿Qué te parece si pasamos al nivel 2? Venga. Para en este nivel 2 hablarte justamente de una de las evidencias de encubrimiento más grandes de la historia en relación a Marte.
Es nivel 2 apenas. Esto es nivel 2. Esto es nivel 2. Pero es algo que está en la superficie. ¿Por qué? Porque todos hemos visto y escuchado acerca de la famosa cara de Marte. Ah, claro. La cara de Marte o la cara de Sidonia, que también le dicen, ¿no? Sí. Bueno, esta fotografía o esta imagen fue tomada el 25 de julio de 1976 por la sonda Viking 1 de la NASA. Uh-huh. Sabemos que obviamente es la agencia que mayor información tiene acerca de Marte y de otros de otros cuerpos que vayan celestes. A ver el capítulo del iceberg de la NASA, sí, que ya tiene su capítulo. Hay información acerca de todo esto. Uh-huh. Bueno, mientras buscaba posibles zonas de aterrizaje para el Viking 2 en la región de Sidonia, fue en este momento que lograron captar pues esta mítica imagen. Sobre todo en este momento no se percibió, pues esto es importante mencionar, no es como que están esperando ver algo por el estilo, pero obviamente conforme se ha analizado esta imagen, es demasiado notorio que lo que vemos ahí es un rostro muy similar al de un ser humano. Uh-huh. Lo que oficialmente se conoce es que esto es una enorme formación rocosa de aproximadamente 1.5 kilómetros de ancho, captada a una distancia de 1873 kilómetros, con el sol iluminando pues la superficie en un ángulo de apenas 20 grados. Esto es lo que nos da. Me encanta que todo está súper estudiado. Está súper analizado, es de las imágenes más analizadas del espacio. Esto obviamente es lo que le da pues la forma al relieve, por eso podemos detectar realmente cómo es esta estructura, ¿no? Esa combinación, obviamente, entre la lejanía, la baja resolución, las sombras largas, hizo que se lograra notar esto. Sin embargo, oficialmente también hizo estos mismos factores que se desmitificara, y lo voy a decir entre comillas gigantescas, ¿no? La propia de hecho, hay NASA, una foto que es... Hay diversas, hay diversas. Que ya no se ve la cara. Se han tomado en diversas épocas. La NASA, en su texto de difusión del 31 de julio de 1976, reconoció que la formación tenía una semejanza muy grande con un rostro humano. La misma NASA lo dijo. Esto cabe aclarar porque después parece como que quieren borrar esta historia, ¿no? Como que no dijimos eso. Ajá. Ellos mismos, de hecho, lo titularon así: la semejanza del rostro humano en Marte. Así lo pusieron. Y bueno, ahí es donde empezó donde detonó el tema, ¿no? La cara no aparece en cualquier sitio en aquellos años, pues aparece en diversas revistas científicas, empieza a difundirse de una manera bastante importante para los análisis científicos. Se dice que esta región donde se encuentra, que es Sidonia, es así el nombre, está situado alrededor de 40 grados al norte de Marte, en el borde de las tierras altas y las llanuras del norte marciano. Es que sí, ya está muy cartografiado Marte, sí, se supone. Sí. Y desde aquellos años ya existían estas zonas, o sea, ya estaban delimitados. Igual van a ver algunas imágenes de a qué me refiero con estas zonas. Para la geología planetaria, esa franja es interesante porque es una auténtica zona de transición donde hay colinas remanentes, hay laderas colapsadas, hay valles cubiertos de escombros y huellas de antiguos deslizamientos. Pero para las personas que hablan de las civilizaciones antiguas que poblaron Marte y todo este tema, que ahorita hablaremos más de esto. Ténganlo por seguro. Esto se volvió incluso más sospechoso para el hallazgo, porque alrededor de la cara empezaron a señalarse otras formas extrañas, como montículos con aspecto piramidal, las famosas pirámides de Marte, que estas no son ni las más famosas, pero son algunas de las que se han visto. También alineaciones sugerentes que incluso podrían parecer tipo canales. Sí, que dicen que eran ríos, ¿no? Que eran ríos o que eran canales de riego fabricados artificialmente. Sí, claro. Se ha hablado mucho de esto. Bueno, este momento histórico fue lo que le dio pues el gran mito a la fotografía de la cara de Marte. Durante años, personas como Richard Hoagland ayudaron a convertir a Sidonia en un sinónimo de la arquitectura extraterrestre, la arquitectura marciana. Este término de marciano no es casualidad, esto viene propiamente de la vida inteligente en Marte. Marciano, de ahí deriva, ¿no? Sí. Esto, para que lo sepan todos, no es casualidad que se parezcan los nombres. Desde aquellos años ya existía esta idea, imagínense eso.
Cuando la imagen se difunde, es como si esto empezara a ser una clase de confirmación de que hay evidencia de humanoides en Marte, o que hubo en algún momento. Tecnología, ¿no? Tecnología, hubo arquitectura, hubo una civilización o algo. Y además, imagínense, pues, en publicaciones oficiales que la misma NASA reconociera la cara humana en Marte, ¿no? Entonces, esto es parte del mito, pero en 1988 es cuando las cosas, digamos, que empiezan a tomar otro sentido. Durante más de 20 años, la fotografía de Viking siguió siendo un misterio. Pero en abril de 1988, la nave Mars Global Survivor volvió a fotografiar esta zona con una resolución obviamente mucho mayor que la de años atrás. Y, perdón, esto fue en el 98, no 88. En el 98, esta nueva imagen fue tomada cuando la formación estaba a unos 444 kilómetros de la nave. Es una cercanía más cerca, mucho más cerca. Y el sol estaba en este momento a 25 grados sobre el horizonte. No, los 20. Sí. Okay. Y ahí alcanzó una resolución de 4.5 metros por píxel. Unas 10 veces mayor que la primera fotografía, aquella del Viking. Aquí van a estar viendo estas comparaciones. Obviamente que en este momento empezamos a ver que ya no hay un rostro, no hay nada. Pero lejos de terminar esta polémica, esta imagen empieza a desatar un conflicto grandísimo entre las agencias, la ufología y las personas, los civiles, las personas comunes curiosas que les gustan estos temas y que saben que las agencias se han dedicado durante muchos años a ocultar muchísima información al público en general. Y además, hay algo que muchos consideran, esto no resuelve del todo el enigma. ¿Por qué es que en aquel tiempo sí había algo y hoy ya no se ve nada? ¿Será que eso ya no está ahí? ¿O será que estás queriendo, pues, editar estas imágenes, ¿no? Esas yo creo que son las más grandes dos preguntas de ese caso, de esas fotos. Sí. Si es una pareidolia o si es algo que luego destruyeron. Sí, porque parece ser que eso no fue suficiente. O sea, parece ser que en aquel momento no se concretó nada. Las personas no creyeron en esta imagen. Por lo mismo, hicieron otra prueba de fuego, pero esta pasó hasta el 8 de abril del 2001. Una tercera imagen de la Mars Global Survivor logró una observación dirigida a la cara con una calidad todavía mayor que la del 98, alrededor de 2 metros por píxel. La imagen cubre un área de aproximadamente 3.6 kilómetros por lado y la NASA destacó algo en concreto. Con ese nivel de detalle, si hubiera objetos del tamaño de un avión comercial, serían distinguibles por la fotografía. En otras palabras, ya no se trata de una mancha borrosa, ya no se trata de especulación, según la NASA. Se trata de una inspección seria, específica y de alta resolución para que no quepa duda que no les estamos mintiendo. El resultado, obviamente, para muchos fue devastador, porque lo que en 1976 parecía un rostro casi esculpido se veía como una masa erosionada irregular que no tenía ni siquiera rasgos geométricos. Era totalmente algo amorfo, ¿no? Pues ya no existía una pareidolia o algo similar. Ya eran simples manchas aleatorias, irregulares, que evidentemente no conformaban aquello que en 1976 se alcanzó a ver. Si alguien esperaba que el asunto se quedara enterrado en aquel 2001, pues no. Porque en el 2006, la misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea obtuvo nuevas imágenes de Sidonia usando una cámara estereoscópica de alta resolución. Tras varios intentos frustrados había un polvo atmosférico y neblina y altitudes inadecuadas, la sonda consiguió por fin el 22 de julio del 2006 una serie de capturas con una resolución de aproximadamente 13.7 metros por píxel, además de vistas de una perspectiva con reconstrucciones de 3D. Bestia. Y bueno, esas imágenes fueron las que terminaron
de cierta forma dándole un cierre, y lo digo entre comillas al caso, porque en esas vistas amplias también podían verse formas que el público interpretaba como pirámides. Sin embargo, ya no era el rostro, pues. Ya no había un rostro, habían formaciones que parecían causar paraidolias. Por eso digo que entre comillas cerrado nuevamente. ¿Por qué? Porque sí se cierra el tema de la cara de Sidonia, pero empiezan a surgir nuevas preguntas. ¿Qué es esto que se alcanza a ver en Marte? ¿Por qué hay otras formaciones? ¿Por qué hay otras cosas que parecen sugerir que algo inteligente habitó este lugar o lo sigue habitando en estos momentos? Gracias a la cara de Marte, gracias a aquella, entre comillas, pareidolia, y lo voy a decir así, hoy en día se conocen un montón de formaciones sumamente extrañas que se siguen estudiando y se siguen cuestionando acerca de el conocimiento que hay detrás de los estudios espaciales en este planeta. Por lo mismo, yo considero que esta es, sin duda, una de las evidencias más fuertes en torno a Marte. Pero hay otra cosa que está todavía más interesante que, o sea, de todo este tema de la cara. Parece ser que alguien predijo que existiría la cara de Sidonia. Años antes de que la imagen de 1976 apareciera, en 1958 hubo una historieta titulada The Face on Mars. ¿Qué? Esta historieta tenía, bueno, básicamente una primicia muy interesante que podría tal vez darnos pie a una historia que no sé si pensar que podría ser real, pero por lo menos me parece muy interesante imaginar que alguien pudo tener una visión de eso que pasó. Detrás de todo esto, el misterio de la historieta, obviamente se dice pues que simplemente fue una ficción, o sea, una historieta de ficción que el físico John Brandenburg, quien en trabajos publicados y presentaciones de conferencia defendió la idea de que Marte pudo sufrir una catástrofe termonuclear. Brandenburg vinculó su hipótesis con anomalías en la atmósfera marciana, especialmente alrededor de Xenon 129, y con la presencia de elementos de uranio y torio en la superficie. Sí. Y es aquí cuando muchas personas empezaron a decir que tal vez The Face on Mars en realidad era una historieta que no estaba hablando de una cuestión ficticia, sino de una predicción de algo que se iba a descubrir unos años después. Okay. La cosa es que, bueno, al final de cuentas, a pesar de que existan pues todas estas evidencias, que exista la historieta como una clase de guiño de que eso ya estaba en el consciente colectivo y que tal vez las personas quisieron creer en esto, las imágenes ahí están. Yo creo que las personas con este tema de la cara de Sidonia en Marte van a estar contentos hasta que vayan a ver. Porque si ya tiene estos 50 años el debate de qué es, y sí, tengo que decir yo que yo me considero una persona que he tenido una montaña rusa de emociones con esta imagen, porque desde pensar así como esto es indiscutible, sí, hasta pensar que esto es una pareidolia, hasta volver a pensar aquí hay algo raro. Y justamente ese momento acaba de pasar ahorita, ¿no? O sea, la historia que acabas de contarnos creo que tiene mucho sentido, porque esto de la cara de Marte en la historieta, sí es cierto que da un poco de pie a que cuando se publican estas fotos en el 79, sí, pues las personas ya sabían qué buscar, ¿no? Sin embargo, es complicado porque al final de cuentas, cada vez más, entre más leo, entre más sé de Marte, más comienzo a pensar y a creer en cosas que de verdad son una locura. Sí. O sea, que de verdad son tan locura que tienen sentido que estén ocultas, que no nos las digan, ¿sabes? Sí, y la verdad es que sí es... A mí me parece que es más que evidente que en Marte sí existe esta idea, incluso en el ámbito científico, de que hay algo que sugiere que sí hubo vida en algunos años. Es que sí se han encontrado pero es cosas. Muy escandaloso mencionarlo, sí, en una revista científica. O sea, creo, sí, que eso nunca va a pasar.
Fíjate, algo que, digo, no lo dije ahorita, pero ahí cuando quise investigar un poco acerca de la historieta y en realidad, digo, la historia obviamente es una historia de ficción, que no es como que... Sí, pues hay pistolas de láser. Sí, no aporta demasiado, pero en realidad es como van unos astronautas, llegan a un lugar y encuentran una civilización en decadencia. Tipo egipcia, claro, ¿no? No es tanto egipcia, pero como una civilización extraterrestre con ciertas características de haber pasado por un cataclismo y un montón de cosas que como que son ideas que siempre han existido. Es que por ahí dicen, esto que mencionaste sobre el desastre termonuclear, a mí me parece un gran punto de partida como para empezar a creer en eso, porque se dice que incluso el color rojo que le da a este planeta fue gracias a ese desastre. Sí. Entonces, bueno, yo pienso que no es casualidad que existan tantas personas que tengan esta idea, porque creo yo que no solamente una idea, sino son hechos poco verificables, sí, pero son hechos que se pueden encontrar a raíz de las evidencias que vamos a estar viendo en este episodio. Así que... Sí, y de hecho, digo, solamente último para avanzar, porque es que estuvo muy bueno este nivel, ¿eh? A mí me parece como sumamente coincidente que dentro de la infinidad como de posibilidades que nos ofrece el universo, podamos tener cierta compatibilidad con un planeta que es nuestro vecino, al punto en el que nosotros podamos depositar ahí un robot. O sea, es que nosotros no podemos enviar un rover a Mercurio, a Venus, a Júpiter. No podemos. ¿Por qué? Porque en sí las condiciones que conforman estos planetas, no es para nada compatible con nuestra forma de entender las matemáticas, la ciencia, la física. Solamente en Marte se ha podido. Y Marte, un desierto. No sé, a mí me parece que hemos estado pimponeando. La humanidad ha estado pimponeando entre Marte y la Tierra durante miles y miles y millones de años. Sí. Pero bueno, de hecho, mi nivel 3 tiene algo que ver. ¿Has escuchado tú acerca de el niño de Marte? No. ¿Y si te digo Boriska Kipriyanovich? Creo que menos. menos, pero sí. Bueno, este caso, vamos a decirle Boris. ¿Qué tal? Boris. Este es conocido mundialmente como el niño de Marte. Y este es mi nivel 3. Es uno de los expedientes, diría yo, más fascinantes que me ha tocado leer acerca de este tema de la vida como en Marte, ¿no? Y es que, miren, vamos a empezar desde el principio, porque esto cruza psicología, cruza astronomía y cruza ufología, ¿no? Boris nació el 11 de enero de 1996 en la ciudad de Volsky, Rusia. Bueno, según su madre, quien era una médica, era doctora, el desarrollo de Boris fue acelerado desde el primer día. Sostuvo su propia cabeza a los 15 días, lo cual es muy poquito para un recién nacido. Sí. Él empezó a hablar a los 4 meses. Y a los 2 años ya leía los titulares de los periódicos locales. O sea, un niño que ya empieza a perfilar cierta genialidad o cierta, digamos, como adelante, ¿sabes? Dentro de su desarrollo como humano. A los 3 años Boris comenzó a sentarse ya en posición de flor de loto, fíjate, como para estar a gusto, ¿no? Y de repente, en estos años, a los 3, él comenzó a hablar de unas terminologías científicas precisas sobre el sistema solar, sobre las galaxias lejanas y la vida en otros planetas. Ya sabes para dónde voy más o menos, ¿no? Temas que evidentemente sus padres aseguraban que pues nunca se les había enseñado, pues, ¿no? Y aquí viene el misterio, porque Boris afirma que en una vida pasada fue un piloto marciano. Fíjate qué locura. Sí. Yo sé, pero denme un segundo. Él describe a los marcianos como seres de más de 7 metros de altura que dejan de envejecer a los 35 años, siendo, dice él, esencialmente como inmortales biológicamente. Sí. ¿Por qué? Es muy sencillo, según Boris, porque dice que ellos realmente respiran dióxido de carbono. Y que Boris cuenta que cuando él nace en la Tierra, como que él comenzó a experimentar ciertas dificultades, al respirar.
¿Por qué? Porque él decía que su cuerpo adaptando al oxígeno, sus, digamos, no sé, conductas o algo, se estaba empezando a respirar oxígeno. Y él consideraba que el oxígeno era un agente que envejecía el cuerpo. Okay. Porque él en Marte, pues, allá no envejecía. Dice él que en Marte había habido un conflicto bélico. Justamente como dicen las teorías, en el 96, fíjense. No, bueno, ya tenía 3 años, era en el 99. Él habla de conflictos bélicos nucleares entre distintas facciones que habitaban el planeta rojo, ¿no? Dice que esto, pues, esencialmente destruyó la atmósfera y que obligó a los supervivientes a refugiarse en el subsuelo. Cosa que, miren, nosotros hemos explorado estas teorías desde otros autores que han aparecido a lo largo de la historia, que son posteriores a Boris o que en su defecto eran de antes, pero Boris a los 3 años pues no tenía disponible estos libros, por supuesto, y todas estas tesis. Lo extraño es cómo supo el niño todo esto, que ya se sabía, que ya se hablaba por ahí de otros también que han supuestamente ido a Marte, pues, ¿no? Boris no solo habló de Marte, sino de la historia oculta de nuestro propio planeta. Y él empezó a afirmar haber visitado la Tierra cuando él vivía en Marte hace miles de millones de años. Bueno, no es cierto, millones no, hace miles nada más. Que él viajaba a bordo de unas naves espaciales marcianas durante la época de las civilizaciones perdidas, que hoy conocemos como civilizaciones perdidas, por ejemplo, Lemuria. Él habla de los lemurianos. Él relata, de hecho, con tristeza haber visto a sus amigos lemurianos pues morir debido a una crisis, como un cataclismo geológico, cosa que a mí me resulta como bien impresionante, porque en realidad se ajusta mucho a estas teorías que hemos explorado nosotros aquí en el canal, pues. Sí. Y que lo diga como un niño, que luego posteriormente pues él fue creciendo y relatando todas estas historias, y bueno, a mí me resulta como, claro, me hace sentir como un gigantesco, ya lo sabía, ¿sabes? Ajá, sí, claro. Ya lo sabía. Bueno, Boris sostiene que la humanidad cambiaría para siempre. Adivina dónde se supone que Boris dice que está la gran clave de la humanidad. A ver, tírales. En un lugar del mundo. En un lugar del mundo ahorita. Okay. Se supone que se esconde algo que él describe como un mecanismo de apertura, que revelaría conocimientos tecnológicos capaces de salvar a la humanidad. Sí. Yo apuesto por la Antártida. Ok. ¿Tú, Mike? El Mike no sabe, por ejemplo. Okay. Dice Boris que atrás de la oreja izquierda de la esfinge. Ok. Dice que ahí hay me suena esto. Hay un mecanismo de apertura oculto que es atrás de la oreja que revelaría esto. Ok. A ver, ya hemos hablado un poquito también de esto de la esfinge y se habla no de la oreja, se habla de una pata, de la pata izquierda, que habla que desde ahí pues puedes acceder como a unos túneles que, y siguiendo el camino vas a encontrar pues el lugar de los archivos que supuestamente cuentan toda la realidad de nuestra historia. Con el gran detalle que la esfinge es el punto más antiguo de las pirámides de Giza. Total. Es que yo estaba leyendo esta historia y yo decía, es que está coincidiendo mucho, ¿no? Sí. Lo que más impactó a los científicos, porque obviamente, o sea, esto fue estudiado, claro, ¿no? No nomás era un caso de alguien que había vivido otras vidas, que sabemos que el tema de la resurrección o de la reencarnación, no resurrección, no, la reencarnación, ¿no? La reencarnación es uno de los fenómenos paranormales que más ha estudiado la ciencia, que más hay estudios relacionados con niños que nacen y que alrededor desde su día 1 hasta los 3, 4 años dicen albergar conocimientos que es imposible que tengan. Niños que tienen conocimiento de aviones, por ejemplo, de barcos, bueno, y resulta que ellos habían vivido como soldados en la Segunda Mundial o cosas así. Sí. Es muy curioso. Obviamente que a Boris lo metieron a entrevistas a ver qué más decía, ¿no? Y él describió
las naves, las composiciones de las naves con las que él pues viajaba. Y él decía que las naves como tal, así como las vemos nosotros en estas evidencias fantásticas de objetos voladores no identificados, él decía que estas naves tenían 6 capas. Una capa era la capa externa, la del metal sólido, que era el del 25% de la composición total de toda la nave. Después otro 25%, una de caucho. Okay. Luego otra de metal, es un metal distinto al del exterior. Ajá. Y al final una capa de propiedades magnéticas. Y él afirmaba que al aplicar energía a la capa magnética, las naves podían viajar a todo el universo casi instantáneamente y a través de portales o de saltos, que ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Uh-huh. Pero bueno, yo sé que se están preguntando, ¿no? ¿Qué pasó con Boris? Bueno, tras alcanzar la fama mundial a mediados de los 2000 y de ser analizados por expertos de las academias tanto rusa de ciencias como de Francia como de Estados Unidos, Boris comenzó a alejarse del ojo público. Actualmente su paradero es un misterio y ya no desapareció. Algunas teorías obviamente sugieren que vive bajo una identidad clandestina o protegida, uh-huh, más bien en un pueblo remoto de Rusia, mientras que hay otras personas que creen que realmente Boris fue silenciado y que pues por eso no lo encontramos. Yo tenía una pregunta sobre Boris, ¿no? Y me llamaba mucho la atención que todo lo que se hablaba de él realmente como tal no venía de él, porque él no escribió libros. Okay. Todo lo que se sabe de él es a través de literaturas ajenas a él, que escucharon el caso y que fueron y lo entrevistaron y recogieron como información de él y luego se escribió su historia. De hecho, se le asocia mucho a Boris Kipriyanovich como un niño índigo. Ajá. Como un niño índigo, como un niño lemuriano, como... Este es como, sí, ¿sabes? Del New Age. Sí, esos términos que se... Ajá. Son términos que igual se acomodan un poquito a las descripciones de él, pero a mí me gustó el caso como tal de él, de lo que él decía, porque... Hay fotografías, ¿no? Sí, hay fotos. Lo acabo de ver por acá, como que lo entrevistan en algún lugar. Obviamente pues va a estar en ruso, no tiene mucho caso. Y son entrevistas científicas, no crean en una mesa, no, es una persona con bata a la que la está entrevistando. Uh-huh. O sea, son personas que se están tomando realmente el caso de Boris muy, muy serio. Sí. ¿Y por qué, no? O sea, ¿por qué se tomarían algo así tan serio si en teoría pues estaría diciendo puras barbaridades, ¿no? Sí. Es extraño. Está muy curioso ese tema de estos niños que afirman venir de otras civilizaciones. Por ahí hay uno que también le llaman uno de los índigos, que él menciona ser atlante también o lemuriano, no recuerdo. Uno que ya es más del 2010 no te por acá, ¿no? No te sé decir la verdad, pero yo lo vi en alguna entrevista, uh-huh, y me llamó la atención por ahí y leí su caso ya hace rato, sí, por eso no me acuerdo muy bien, pero está curioso, o sea, que no solamente pueda reencarnar en una persona humana o en un animal, etcétera, sino también en seres de otros lugares. De otros lugares, y de otros planetas. Sí. ¿No? La pregunta sería más bien como, oye, ¿cuál es el rango, no? Y si todos estamos entonces interconectados. Exacto. O sea, quiere decir que... Por eso tenemos una atracción a Marte. Por eso es que Marte, pues, es el gemelo de la Tierra, ¿no? O sea, que dicen, sí. Dicen, bueno, que tiene demasiadas propiedades para que potencialmente podamos vivir ahí. Eso que planteas del poder como reencarnar en algo que ni siquiera está en tu sistema solar, a lo mejor. O sea, esa es una gran pregunta, porque entonces se asociaría mucho a aquellas teorías de las semillas y todo eso, sí, ¿no? Y que fíjate que ahora que lo pienso, creo que nunca hemos explorado muy bien ese tema, que pudiera ser un gran capítulo, uh-huh, ahora, sí, que lo pienso, y sobre todo el de los niños índigo también, porque creo que hay mucha desinformación con respecto a los niños índigo. Yo ¿qué te gusta? El año pasado o hace 2 años, yo conocí a una persona que, bueno, él atendía en un bar y platicaba yo con él y me decía que él era un niño índigo. Ok. Y bueno, tengo entendido que no es cualquier cosa ser un niño índigo, ¿no? No estoy muy seguro, pero creo que sí viene como de
como una marca, ¿no? Como algo que lo sabes por diversos factores, multifactorial. Pero sí viene totalmente de una rama, pues, espiritual. O sea, esto es una cuestión holística. Entonces, sí es un poquito complicado determinarlo, pero estaría interesante, ¿eh? Sí, o sea, yo me declaro en este capítulo ignorante del niño índigo. Así que si alguno de ustedes se considera niño índigo, no crean que los estoy desacreditando. Solamente no lo sé, pues, ¿no? Sí, claro. Y me gustaría saber, por eso les doy la responsabilidad. Pónganlo en los comentarios. Sí, son cosas interesantes para conocer. Vamos a pasar al nivel 4 de este iceberg, porque justamente ahora que estamos hablando acerca de extraterrestres, es momento de hablar de los extraterrestres en Marte, los marcianos, ¿no? Realmente existen, realmente hay evidencias, más allá de la cara de Sidonia y todo esto, hay evidencias, más allá de simples testimonios, pues resulta que puede ser que sí. Y todo apunta a que existen diversas razas de extraterrestres. O sea, no es nomás un marciano. A ver, es una biodiversidad. Hay una biodiversidad, por lo menos que se considera factible, ¿no? No científicamente, porque la ciencia nunca acepta nada de esto, pero sí podemos pensar en posibilidades. Fíjate, ni siquiera le echaría la culpa a la ciencia, ¿eh? No. Más bien a la NASA, a aquellas organizaciones que al final de cuentas son las que nos dan estas noticias. Sí. Hay muchas ideas alrededor. Primero que nada, yo creo que una de las más grandes habla acerca del tema de los insectoides. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los pilares más grandes deriva de ciertas evidencias muy concretas. Número uno, hay una en el 2007 del Mars Odyssey que mostraron 7 hoyos oscuros en una de las laderas de Arsia Mons. Es un gran volcán marciano. Uh-huh. Esos huecos fueron apodados Seven Sisters, las 7 hermanas. Fueron interpretados como posibles tragaluces de cuevas. Es decir, que son aperturas hacia espacios subterráneos. Algunas de estas aberturas miden aproximadamente 100 y 250 metros de diámetro. Los patrones que tienen, y tanto en la forma y también las temperaturas a las que pueden llegar, también las cavidades subterráneas pueden derivar en otro tipo de condiciones atmosféricas que pueden ser más beneficiosas para la vida. Uh-huh. Han sido parte del por qué se piensa que existen cierto tipo de seres que pueden habitar los lugares subterráneos, más allá de las historias que hemos estado mencionando. Claro, pero tú hablas de pequeños seres, pequeños animalitos. No y sí. A ver. Número uno, no, porque la mayoría de las evidencias, digamos, del término de la ufología, hablan acerca de que, pues sí, de un Marte interior como una civilización realmente medible al estándar, incluso pues como nosotros de seres humanos, que podrían tener edificaciones de tamaños considerables, que podrían tener ellos estaturas posiblemente similares a las nuestras, entre 1, 2 metros, 3 metros incluso. Uh-huh. Pero también existe otro factor que se especuló muchísimo, que fue el tema de las arañas marcianas. No sé si recuerdas este tema. Ah, claro. En el hemisferio sur del planeta aparecen extensos patrones negros ramificados con forma de arácnidos gigantes que estaban sobre el terreno. Oficialmente era un terreno que era conformado por una especie de arena. Y la NASA explicó que se forman cuando el dióxido de carbono congelado se calienta y sublima abajo y rompe la superficie. Oye, pareidolia dijo. Pareidolia. Entonces, sí. Obviamente las imágenes son sorprendentes. Claro, parecen una especie de seres pues biológicos uh-huh. que se asimilan se asimilan muchísimo a las arañas que conocemos en la Tierra. Pero obviamente estas imágenes para la NASA fueron oficialmente una cuestión de un efecto, ¿no? Como lo acabo de mencionar. Obviamente que aunque la explicación geológica exista, la imagen sigue siendo pues una de las fuentes de la especulación acerca de los seres insectoides derivados de las arañas gigantes de Marte, como una de las posibles razas extraterrestres. De hecho, en esa historieta que te dije en la cara de Marte, en la cara de Marte, hay un guiño a las arañas, a los arácnidos extraterrestres. ¿Sí? Y también subterráneos. También subterráneos. O sea, por ahí hay unas imágenes, las vamos a poner por acá.
curioso que en la imaginación ya existiera y que después otra evidencia saliera que haría alusión a aquello que se mostró en aquella historieta. Y obviamente que todo este tema de los insectoides marcianos no es casualidad, porque en realidad siempre se ha pensado que la posibilidad de la vida en otros planetas pueda derivar de ciertas especies de insectos que pues emergen de las cuevas y que se han logrado captar aquí en la Tierra. Claro. De cuevas que tienen incluso millones de años selladas y que aparecen seres totalmente extraños, con condiciones de vida, totalmente distintas a las nuestras, con condiciones de oxígeno prácticamente nulas. Es lo que te iba a decir, o sea, de entrada estos presuntos animalitos pues no toman agua. No toman agua. Porque no hay agua. No viven, no están basados en carbono propiamente. Y de hecho, muchos de estas especies que de verdad que hasta los nombres son complicadísimos de mencionarlos, pero aquí, por ejemplo, en Sonora hay algunos de estos pequeños insectos que salen al exterior y se deshacen. O sea, no tienen posibilidad de subsistir en entornos similares a los nuestros. Por esto mismo se cree que la forma más entendible para nosotros de comprender la vida marciana, o sea, la vida en Marte, sería tal vez con las características más de un insecto que las de un humano. Pero, ¿por qué viene esta idea? Pues es que hay muchos autores que han hablado de esto. Yo diría que principalmente hay uno que ha sido el autor más célebre, más también nombrado en las historias relacionadas a Marte, que es Andrew Basiago. Andrew Basiago es este personaje político que empieza a difundir, es un estadounidense que empieza a difundir información acerca de un supuesto proyecto secreto llamado Proyecto Pegaso, en el cual pues se plantearon en aquellos años de los 70, 60 viajar a otros mundos, a otros tiempos, etc. La cosa se pone muy, muy compleja porque él termina siendo uno de los pocos niños seleccionados de la élite que iban a tomar de los niños estadounidenses junto con Barack Obama, que así lo menciona, y es enviado a diversas misiones a Marte. Y es aquí en Marte donde él conoce a una civilización extraterrestre que está aparentemente decadente, ya en un nivel, pues, no diré infrahumano, pero inframarciano. O sea, ya están totalmente mal. Habla acerca de pirámides, de formaciones similares al antiguo Egipto, de humanoides, que de hecho los cataloga en dos términos: Homo martis terris y Homo martis martis. Categorías usadas principalmente para denominar a los seres que habitaban y se parecían mucho a los humanos, y otros que eran más extraterrestres y que vivían en lo subterráneo. Pero ligado a todo esto, también habla acerca de seres insectoides que viven en la superficie, que pueden parecer una especie de cucarachas gigantes, reptiloides gigantes también. Que de hecho representan como la amenaza, ¿no? Que son los seres hostiles de la superficie. Entonces digamos que Marte, según este proyecto, lo que menciona Basiago en las conferencias que ha tenido, se divide en 3 capas de seres extraterrestres. Número 1, los seres hostiles marcianos, que son básicamente insectoides o dinosauroides, perdón, que son meramente los que están acá y que existen, pero en ese entorno no te conviene estar, así que no vivas ahí. Por otro lado, los Homo martis terris, que son los seres que se parecen más a los seres humanos, que vivieron en el pasado y eran seres humanos muy similares a nosotros, construyeron, edificaron, y aparentemente ellos se terminaron extinguiendo en aquellos años, pero quedaron los Homo martis martis, que son los primigenios de Marte que viven en lo subterráneo porque conservaron parte de su civilización, pero de una manera pues prácticamente en decadencia, ¿no? De supervivencia. De supervivencia. Por eso esta idea pues realmente ha existido de que sí existen seres subterráneos también, pero también la idea de los insectoides. Hay otras señales, otras cuestiones que se han visto. Marte sí ha dado señales químicas y geológicas compatibles con la habitabilidad. Es decir, que una posible vida antigua pudo haber existido en Marte.
De forma subterránea, pues es posible, pero simplemente la idea, por los estudios que se han hecho, es factible. En el 2018, la NASA anunció que el rover Curiosity había encontrado materia orgánica antigua en Marte. Okay. Preservada en rocas marcianas, de forma microscópica, obviamente no nada relevante, ni tampoco dijeron que hay vida. No, hay como rastros de que pudo haber vida. Fíjate las capas que hay para llegar a eso. Muchas contenciones, para la noticia. En el 2025, el panorama se volvió a tomar nuevamente porque la NASA informó que el rover, al estudiar una roca en Chaiba Falls, en el cráter de Jezero, detectó una potencial bioseñal con patrones químicos y minerales que podrían estar relacionados con procesos microbianos antiguos. Y aunque la agencia aclaró que aún existen explicaciones no biológicas posibles, incluso pues se tomaron sus medidas para lo que mencionaron aquí. O sea, realmente, ¿tú crees que sí es necesario tanta contención? No, pero yo creo que hay motivaciones detrás que no entendemos. Es que yo te pregunto porque ¿qué pasaría en el mundo, en la estabilidad global? Sí. Si es que queda un poco de estabilidad global en estos tiempos. Si se declara como tal así de, oye, hay vida en Marte. Sí. ¿Qué crees que pasaría al día siguiente así? No sé, yo creo que no lo creeríamos. Creo que tendría que venir una nave de Marte para poder creerlo. Es como lo de la cara, ¿no? Tienes que ir a verlo. Tienes que ir a verlo. O sea, creo que es muy difícil. A mí me resulta... que causen impacto a este punto. O sea, yo lo que acabas de decir, yo creo que todo el mundo lo vivió en su momento. Porque estos descubrimientos que nos mencionas, de alguna manera los vivimos, ¿no? Cuando se encontró que estos según riachuelos, esta supuesta vida de antes, los polos, el agua, etc. Pero es algo tan ambiguo al mismo tiempo, así durante tantos años, como para ponerte un ejemplo, ¿no? Hace unos días yo estaba viendo una serie que salió en 2013, oye, se acabó en 2013. Sí. Y en esta serie están viendo la tele y en la tele están dando una noticia que dicen que acaban de encontrar agua en Marte. Ajá. Fíjate, en una serie. Y le preguntan, oye, ¿pero para qué nos serviría, no? Y dice, no, pues es muy interesante porque es como que nos ayuda a entender un poquito más el flujo de la vida, entender y a su vez como que aprovechar pues esos recursos para traerlos para acá, etc. Y yo me quedé, qué loco, pues que desde hace tanto tiempo que sabemos esto y en realidad no ha pasado mucho. Es como si yo te dijera, oye, ¿qué pasaría el día de mañana si dan la noticia de que los ovnis existen? Y es como, pues es que eso ya pasó. Y no pasó nada. Y no pasó nada. ¿Pero por qué? Porque justamente como lo estabas describiendo ahorita, hay contención tras contención, que al final dices, bueno, ¿hubo o no hubo agua? O sea, ¿hubo o no hubo vida? Y es como, es difícil entenderlo, pero a su vez, creo que, es que sí se requiere cierto cuidado para dar estas noticias. Lo entiendo por esa parte. Para mí hay una de las imágenes que de hecho el Curiosity fue uno de los que, el que tomó esta imagen, que ya tiene unos años, yo creo que fácilmente 10 años ya de tener, que aparece o más de, podría ser hasta más de 10 años, pero aparece por primera vez, desde un ángulo más considerable, una pirámide de estas que se dice las pirámides de Marte, que son formaciones geológicas. Pero tú ves la imagen y la van a ver por acá. Y yo pienso, es que no parece una formación geológica. Desde el ángulo para mí ya es una pirámide. Y es lo que yo he pensado muchísimo, sobre todo a raíz también de leer más acerca de diversos autores que han puesto sobre la mesa las evidencias, las historias de los contactados, de la información de los marcianos como tal, que creo yo que sí existió una conexión entre el antiguo Egipto y Marte. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo. Creo que esto que vemos ahí no es una casualidad, sino un espejo de lo que posiblemente en la antigüedad se sabía que estaba conectado con la Tierra. Las pirámides de Egipto, yo creo que tienen una conexión con las pirámides de Marte. Yo también creo, incluso creo que fueron los mismos, creo que
cada vez vamos agregándole más piezas a este rompecabezas, ¿no? A mí me parece emocionante. Yo hoy en día, de verdad, he reconstruido como la historia y ha encajado perfectamente todas las piezas y Marte es, por supuesto, una de estas piezas clave. Y de hecho, por eso cada vez voy pensando más que quizás si estas historias, que son una locura, pues a lo mejor son reales. O a lo mejor algo hay ahí. Y de hecho, mi nivel 5 tiene que ver con eso. Y tiene que ver con el proyecto Pegaso también. Sí. Y es el proyecto Camelot. Sí. No sé si has escuchado de ese proyecto. No. Este es un expediente que no trata como tal, así como el Phobos que dije ahorita, o el Curiosity, o el Perseverity, ¿cómo se llama este? El Perseverancia. Perseverancia, sí. No se trata de algo así, sino de tecnología secreta, que en realidad, pues esto parecería ciencia ficción. Y es que todo esto ronda ante un solo concepto del cual también el proyecto Pegaso estaba asociado, que es el concepto de la Jump Room, o de la sala de salto. Ajá. Y es que a diferencia de los cohetes convencionales que tardan 200 días o 6 meses en llegar a Marte, la teoría de la Jump Room sostiene que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado tecnología de teletransportación desde los 80. Espérenme, déjenme explicarles, porque esto ha tenido tantas vertientes al punto de que al día de hoy se conoce incluso dónde está, güey. Está supuestamente en California, en el segundo California. El funcionamiento de esta máquina es el siguiente. Los testigos describen entrar en lo que parece como un ascensor y se cierran las puertas y que de repente comienzan ellos a experimentar una presión así en el pecho, ¿sabes? Y como que empieza a vibrar todo. Las puertas se abren y revelan una base en la superficie marciana, tal cual. Sí. Pero aquí hay algo que, bueno, ya no suena tan locura, porque hay una conexión entre la muerte de Nikola Tesla y Jump Room. Ok. Porque se habla de que el origen de esta tecnología comienza en el hecho histórico de la muerte de Nikola Tesla, el 7 de enero de 1943. Apenas unas horas después de su fallecimiento, agentes de la Oficina de Propiedad Extranjera, la OAP, bajo órdenes del FBI, confiscaron todo lo que tenía Tesla. Todo lo que había escrito lo había confiscado. Archivos, cuadernos, planos, todo. En el hotel, de hecho, donde él fallece y él vivió sus últimos años, en el Hotel New Yorker, ¿no? Se dice que el gobierno de Estados Unidos encargó a un ingeniero de la MIT la tarea de analizar estos papeles, estos escritos, estas teorías y descubrir qué había ahí, cómo interpretarlas. Sí. Ese ingeniero se llama John G. Trump. Ok. El tío del 45º presidente de los Estados Unidos. Lo que añade ahora sí que una capa de coincidencia política a todo esto. Porque el proyecto Pegaso y el proyecto Camelot sí tenían un perfil político. Y ahorita lo mencionaste a grandes rasgos con Barack Obama. Pero es que según los testimonios justamente de Andrew Basiago y de otros informantes, entre los papeles de Tesla, no solo había diseños para algo llamado el rayo de la muerte, que ya lo hemos hablado muchísimo, sino también la clave de algo que se llamaba la energía radiante. La energía radiante también es algo que se le vincula a las pirámides de Egipto. ¿Pero qué es la energía radiante? Tesla describió la energía radiante como una forma de energía que permea en todo el universo y que al ser manipulada puedes doblar el tejido del espacio-tiempo. El clásico ejemplo de la hoja que la doblas y cruzas así como una pluma o algo y dices de punto A a punto B lo puedes doblar. Bueno, se supone que la energía radiante permite hacer esto. Okay. Y de hecho se alega que DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, utilizó estos diagramas para crear una
cortina de energía radiante. Cuando tú atraviesas esta cortina, una persona no se mueve físicamente a través del espacio, sino que se relocaliza cuánticamente dentro de un punto en el universo. Okay. En este caso, Marte. Los documentos de Tesla habrían servido para fundar el proyecto Pegasus a finales de los 60s, pero esa es otra historia. Aquí les quiero hablar un poquito de lo que es esto de la energía radiante, el proyecto Camelot sobre todo. Y dentro de estos testimonios, obviamente entra Andrei Basiago, que es alguien que ya nos mencionaste ahorita, un abogado de Washington, que bueno, él viaja también a Marte. Sí. Pero yo les quiero hablar sobre todo de William Stiglitz. Este señor es otro también de los grandes testigos y de los grandes testimonios de estos dos proyectos, porque es la pieza que termina de armar todo el rompecabezas, tanto el proyecto Pegasus como el proyecto Camelot y el proyecto Jump Room. Y es que no nomás existe como la afirmación de Andrew Basiago, sino también la de este señor. ¿Y quién es, no? ¿Quién es William Stiglitz? A diferencia de otros informantes que suelen tener como perfiles más mediáticos, William apareció en la escena pública con un perfil de técnico. Era un técnico así nomás que trabajaba con ellos. Y él afirmó haber sido crononauta, al igual que Andrew Basiago. Sí. Y que bueno, él participó en este programa para teletransportación a Marte desde el 80 al 83. Lo que hace su testimonio impactante es la precisión logística del proyecto. Él afirmó que el proceso de selección no era azaroso, ¿no? Se buscaban jóvenes con capacidades intelectuales específicas. Sí. Y en muchos casos, hijos también de personas ya vinculadas a la inteligencia militar. Sí. Stiglitz reveló que su padre trabajaba en Lockheed Corporation, una de las empresas contratistas de defensa más grandes del mundo, lo que, bueno, a él lo puso en la lista de espera para ingresar a uno de estos proyectos. William proporcionó detalles arquitectónicos y operativos de las instalaciones de California en el segundo, que coincidían milimétricamente con lo que decía Andrew Basiago. Describió un elevador que no bajaba ni que tampoco subía, que era un elevador como convencional, y que una vez dentro se activaba un generador de energía radiante, que era la tecnología de Tesla, que creaba un campo de plasma, ¿no? Narró que durante el proceso de teletransportación, él solo, porque dice que los viajes se hacen individualmente. Ajá, o sea, no se juntan varios y van, sino que es uno por uno. Dice que de repente todo se convierte en blanco, como una luz cegadora blanca, y que se siente una presión insoportable en los oídos y en el pecho, seguido de una náusea profunda, que dice que él, bueno, cada vez que abría, él vomitaba, siempre. Sí. Y cuando se abre la puerta, encuentra la base marciana Alpha, o la Mars Base Alpha, que es así como también le conocen estos testigos, pues, ¿no? Según él, este era el destino conocido, al donde él fue y llegó. Y dice que tiene varios recuerdos de ese lugar. Él recuerda que la superficie marciana describió un cielo de color rosado, anaranjado, algo que coincide perfectamente con las fotos de estos robots que mandan antes de la colorimetría que le hace la NASA. Ajá, del trabajo de edición que hacen. Algo rosado, o sea, como entre rosado y anaranjado. Y él decía que en Marte hay una atmósfera que es muy tenue, que permitía respirar, aunque con dificultad, pero que, bueno, él requería de ciertas máscaras de compresión para poder estar ahí. O sea, dice que él sí tenía, como digamos, ciertas dificultades, como que el cuerpo humano tiene dificultades al estar allá, pero que ya está resuelto eso. Eso lo he escuchado en otros proyectos de viajes en el tiempo y todo esto, que siempre hay como un proceso de adaptación del cuerpo. Claro. Sí, dicen que lo primero que te va a matar cuando viajes en el tiempo son las bacterias. Y es algo que muchas personas no toman en cuenta, ¿sabes? Sí. Y fíjate, este señor corrobora la existencia de formas de vida que son de ahí. Pero también dice que hay formas de vida cruzas entre humanos y estos seres. Y también hay humanos. Dice que está muy poblado Marte.
que existe toda una operación grandísima ocurriendo allá. Uno de los datos también más explosivos que da este señor fue la de identificar a otros sujetos que, según él, estaban en el mismo grupo de entrenamiento y que años después se convertirían en figuras de altísimo poder y de altísimo nivel en la política estadounidense, sugiriendo que todo esto del proyecto Camelot era más bien como un preparativo al avance o a la evolución presunta del ser humano como tal, y siendo ellos como partes primordiales de este desarrollo. Sí, claro. Por ejemplo, está Regina Dugan. Ella, años más tarde, se convertiría en la primera mujer directora de DARPA. Y posteriormente, después de DARPA, no te imaginas a dónde se fue a trabajar. No. Después de DARPA, se encargó de altos, o sea, como puestos ejecutivos en Google y Facebook, güey. Wow. Es una locura, güey. Y ella es una de las que está sugerida. Es una de las que se supone que William menciona que ahí estuvo con ella. Su presencia en el programa obviamente explicaría, según los teóricos, cómo la tecnología derivada de los papeles de Tesla pasó de ser un secreto militar a como una base pues de desarrollo tecnológico en Silicon Valley. Allá donde se desarrollan los algoritmos y todo lo que tiene el mundo donde lo tiene, ¿no? Sí. También menciona la presencia de individuos que terminaron trabajando a niveles estratégicos en el Congreso, en el Consejo de Seguridad Nacional y en la CIA. Pero pues sí, el más interesante es Barry Soetoro o Barack Obama. Que Barack Obama, bueno, esa es la afirmación que es más impactante, ¿no? Porque tanto William como Basiago sostienen que un joven llamado Barry Soetoro era uno de los saltadores más activos, una de las personas que más tenía de experiencia con esto de estar brincando entre planetas. Y según el relato, que iba a ser el futuro presidente de Estados Unidos, fue entrenado para aclimatarse a las condiciones marcianas como parte de una preparación para futuros roles de liderazgo global. Se habla que el actual presidente de Estados Unidos en realidad no fue quien inició lo que está pasando hoy geopolíticamente, sino desde Barack Obama. Y hace unos días, Barack Obama incendió las redes sociales con una declaración que hizo en un podcast. Y muy simple, ¿no? Muy simple. A ver, las personas querían que hiciéramos un capítulo de eso, pero no, es que, a ver, le preguntaron que si había vida extraterrestre, y Barack Obama dijo sí, pero ya no se encuentran en el Área 51. Es todo lo que dijo. Y de hecho, luego le preguntan al actual presidente y le dicen, ¿qué piensa de esto que acaba de decir Barack Obama? Y dice, es que él no debería estar hablando de eso. Él no debería estar hablando de esas cosas y se va a meter en problemas. Y ya saben cómo es la personalidad de este presidente. Pero es interesante. Es interesante. Según todo esto, Marte pues no fue colonizada por científicos, sino por una casta política y militar que fue moldeando el planeta rojo con los vestigios que había ahí de decadencia, de civilizaciones que estaban en completa decadencia y superviviendo nada más. Se supone que eso es Marte. Pero ¿cómo ves, güey? Uy, pues es un casazo. No, sí, casazo, y es que son demasiadas personas involucradas, ¿no? O sea, que ya hablaron. Personas importantes que estarían ahorita de alguna manera afectando el curso de la humanidad con su conocimiento de Marte. O sea, ya no es una tontería pensar en eso, güey. No. Y de hecho, por eso me gustaría pasar al nivel 6 de este iceberg, porque justamente este nivel está dedicado a los proyectos secretos, en concreto, de el amartizaje. Como el alunizaje, el amartizaje. El amartizaje, pues... ¿Ese lo inventaste tú o...? No, es un término que existe, no es muy utilizado porque no ha existido el amartizaje como tal. Me pregunto si cuando pase lo del proyecto Artemis, si le vayan a poner así, güey. Ya, esperemos que sí, pero paténtalo. Es un término que sí está aceptado. Pero bueno, el amartizaje básicamente, pues... es llegar a Marte, ¿no? A Marte y aterrizar en Marte. Bueno, todavía oficialmente el ser humano no lo ha hecho, oficialmente. Pero se ha hablado desde hace muchos años de la posibilidad de hacerlo o de que ya pasó.
Apenas después de lo que pasó en el alunizaje del Apolo 11, en agosto de 1969, Von Braun, este señor que hemos mencionado en otros en los episodios, en el episodio de la NASA, de hecho lo mencionamos, propuso a la NASA un plan formal que se llamaba pues Manned Mars Landing, que era la propuesta de organizar una expedición tripulada al planeta rojo. Uh-huh. Décadas más tarde, por allá de 1984, 1985, por ahí, la NASA y los Álamos desarrollaron además un estudio dedicado a esto mismo, mientras incluso la CIA analizaba la posibilidad de que la Unión Soviética intentara primero una misión tripulada a Marte. Uh-huh. Esto es lo que convirtió al tema en un terreno muy interesante y muy fértil para poder pues hacer algo en torno al conflicto frío también en aquellos años. Y por ahí, gracias a esto, nació la sospecha de que tal vez ya se realizó ese viaje. Ok. Hay una cuestión nada más que existe que podría indicarnos que sea posible, factible, que sí pasó. Sin embargo, hoy en día está totalmente descartado por las agencias espaciales, por los gobiernos, etcétera. Todo esto es mentira. Lo que les voy a decir es mentira. Sí. Así que partamos de ahí. Sí, lo que les voy a decir es mentira. Wink. Sí. Según esto, hace por estos años en los conflictos fríos, ¿no? Existió un proyecto llamado el proyecto Red Sun, el proyecto, pues, el Sol Rojo, ¿no? Según esta historia, mientras el mundo creía que el Apolo estaba terminando, que el evento del alunizaje era lo más prime del momento. Un gran paso para un hombre. Y un gran paso para la humanidad. Estados Unidos y la Unión Soviética en aquellos años en realidad estaban desarrollando un proyecto que era el verdadero proyecto detrás de todo esto. Eso que vimos ahí solamente fue una pequeña pizca de una prueba que estaban haciendo para algo más grande. Ellos sabían que el objetivo de todo esto no estaba en la Luna, estaba en Marte, porque ellos sabían que en Marte había algo y había alguien. Y ese fue el punto de partida. Hay muchas versiones difundidas de este relato, pero se cree que se utilizó pues tecnología sumamente avanzada derivada del Saturn V, que mencioné al inicio en los niveles anteriores, y también un vehículo llamado el ISV Columbus y una tripulación compuesta por nombres legendarios de las agencias espaciales, porque sería en colaborativa, ¿no? Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Vladimir. La Unión Soviética y Estados Unidos. El proyecto Red Sun compondría a ambas agencias y potencias para utilizar todos los recursos posibles para llegar a Marte y pisarlo y incluso filmar y documentar todo esto. Obviamente que lo más importante del proyecto era el contexto, ¿no? El contexto en el que en teoría el conflicto frío fue una puesta en escena. Fue solamente una competencia pública, pero que en realidad estaba ocultando la verdadera información que ya sabían ambos gobiernos que estaban buscando en colaboración. O sea, como aquellas que se hablan de las marcas, ¿no? De ciertos refrescos, etcétera, que dicen que parece que están compitiendo, pero el dueño es el mismo. Y en realidad, de hecho, las dos marcas ganan unas cantidades absurdas de dinero. Ajá. Y de hecho, corresponden a mercados distintos, ¿no? Pues en teoría, el proyecto Red Sun sería eso, ¿no? Sería el verdadero objetivo es ganar dinero, ¿no? Digámoslo así. Pero lo que vamos a poner en pantalla es esto para que las personas de cierta forma no vean lo que está pasando. O más bien, o sea, el conflicto frío es la excusa para ganar dinero. Sí. Porque la competencia, no sé, tiene sentido, ¿eh? Sí, claro. Sí. Sí. A gran escala. A gran escala sí lo tiene. En ese tiempo, obviamente que no habría forma en la que esa información podría salir a la luz. Pero yo hace un tiempo te platicaba que yo encontré un documental que tenía ya un tiempo también, que salió creo que por los 90s, que era el documental de Alternativa 3, donde expondrían en que las tres alternativas de
de por qué Marte sería un lugar, pues básicamente fértil, o por qué sería un objetivo para las agencias espaciales. Y pues, bueno, al final de cuentas, el objetivo general, y lo voy a decir así porque no recuerdo exactamente los 3 puntos, pero el objetivo general era poblar Marte. Pero cuando ellos llegaron a Marte, se dieron cuenta, pues que en realidad esta teoría de que había vida, en realidad no es que había vida, es que hay vida todavía. O sea, ya estaba poblado. Ya estaba poblado. Pero sí, la civilización estaba decadente. Todo esto que se ha venido hablando, que lo escuchamos como leyenda urbana, en realidad no es que sea una leyenda urbana, es que son filtraciones que se han dado a lo largo de los años de esa misión. Y de diversas. Diversas. No sé, es sí, mucho. Sí. No hemos dejado de hablar de lo mismo. Existen unas pocas imágenes de los astronautas que presuntamente serían Neil Armstrong y Buzz Aldrin, entre otros soviéticos, que habrían colaborado en esta misión. Y estas imágenes solamente salen en este documental de Alternativa 3. Cuando tú buscas el documental y lo googleas, te lo van a poner como es un documental falso, dirigido pues así como un mockumentary, ¿no? Como algo que nada más se hizo con la intención de entretener, pero no es real. Por eso decías ahorita que es mentira, pues. Sí. Obviamente que en ese lapso de tiempo, cuando todo esto estaba hablándose, también estaba del lado el tema Proyecto Pegasus, todos estos subproyectos que también hablaban acerca de misiones especiales hacia Marte, que parecían más ficción que otra cosa, pero en realidad no eran ficción, sino que eran filtraciones que se daban de una manera tal vez distorsionada, pero es que en realidad se hablaban de algo que estaba pasando. En 1984 sale supuestamente en esos años hubo un archivo que de hecho se llama Mars Exploration, que está datado de mayo 22 de 1984. Ese archivo es un archivo que existe, es parte de un ecosistema de la percepción acerca de que hubo sesiones centradas en Marte que supuestamente se habrían dado con digamos, con un interés de intentar dar con información acerca de millones de años atrás. Porque Marte supuestamente tiene respuestas de la civilización de la Tierra. El simple hecho de que exista este documento, que es un documento supuestamente oficial filtrado de la CIA, lo pueden encontrar y de hecho lo vamos a poner por acá, ha hecho pensar a muchas personas que incluso Red Son y Pegasus no fueron falsos, sino que son algunas de las piezas de las motivaciones reales detrás de los gobiernos, tanto soviéticos como estadounidenses, por intentar dar con información que data de civilizaciones antiguas. ¿Para qué? No sé exactamente, pero yo creo que podría ser algo relacionado a las alteraciones del curso de la historia del mundo. Y tal vez dar con eventos concretos que logren dar respuestas. ¿Para qué? Para, obviamente, el poder es lo que está detrás de todo eso. Hay una obsesión muy grande por las agencias gubernamentales hacia Marte, y no es casualidad. ¿Por qué ocultar el amartizaje? ¿Por qué ocultarlo? Si realmente no hay nada de malo en intentar descubrir, así como en la Luna, hallazgos científicos. No, pues yo creo que lo que estaría mal ahí, o sea, el hecho de por qué no lo revelan es porque aceptarían que lo que fue el conflicto frío, pues sí fue una puesta en escena. Y yo no digo que, tengamos cuidado, porque dentro del conflicto frío se vivieron muchas atrocidades también. Hubo muchos desvivimientos, hubo muchas cosas de espionaje muy feas, pues, ¿no? No estamos diciendo, o bueno, como te estoy entendiendo, no se trata de que eso haya sido también falso, sino estaban trabajando y arriba estaban trabajando también otras cosas. O sea, lo que hemos dicho muchos nosotros, la información es muy peligrosa. Ha habido muchos casos de bases subterráneas, sobre todo, ¿no? De bases secretas, etcétera, que no saben muy bien
altos mandos qué ocurre o qué no ocurre. ¿Y es por qué? Porque si sabes qué pasa, eres un cabo suelto. Sí. Eres algo que cuando se acabe esto, pues voy a tener que acabar también contigo. Entonces, el hecho de que hayan tenido colaboración, es que no es la primera teoría que existe de una colaboración entre ambos. Sí. Y de hecho me recordó mucho, pues, aquellas también colaboraciones que se hicieron para hacer como un contacto directo, ¿no? Con seres y todo esto. Yo no lo descarto del todo. Y de hecho incluso hasta me gustaría llevar más allá esta teoría y hablar un poquito que en el 91 igual y la Unión Soviética cayó según un plan, según una agenda que tenía que ocurrir y que ya estaba pactado. Bueno, eso ya no lo sé tan bien, pero me suena mucho a que hay una posibilidad. Y sobre todo si te fijas en todo lo largo de este iceberg, no hemos salido realmente de la misma teoría. O sea, nosotros no estamos diciéndoles que en Marte hay animalitos. No. En todos los niveles ha habido seres, ha habido civilizaciones. Se ha hablado de lo mismo. Entonces, ya no puede ser casualidad. Pues. Yo creo que puede también deberse a una preparación de los gobiernos para con los seres humanos, porque saben cuál va a ser nuestro destino en algún momento. En algún momento la humanidad terrestre se va a terminar. Y creo yo que Marte es un terreno fértil, que no nos han querido decir por evitar, pues obviamente, el miedo a un colapso. A lo mejor no fértil, a lo mejor nada más es un terreno viable. 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 Ahí como quiera vemos qué hacemos, no sé. Y puede derivar de tanto establecer contacto, evaluar riesgos, incluso ver métodos de convivencia con estas otras razas de humanoides, de extraterrestres, etcétera, y los seres humanos, para ver si realmente es posible verlo como un segundo hogar. ¿Tú ves entonces esta gestión como positiva? Porque tiene un sentido, ¿no? Sí y no, porque obviamente destina a la humanidad a no desaparecer, pero también... Y que quizás deberíamos, ¿no? Y tal vez también estás marcando el fin de algo que podría arreglarse, o tal vez o tal vez los gobiernos saben que ya es demasiado tarde. Y eso por eso digo que no es tan bueno al final de cuentas. Sí, es verdad eso, güey. Es triste. Sí. Es triste. Sí, wow, gran iceberg, me gustó. Esperamos pues que lo hayan disfrutado. Sí. Muchísimas gracias por llegar hasta el último nivel de este iceberg. Yo creo que Marte puede dar para otros futuros episodios, así que no será la última vez que hablemos de él. Uy, ojalá que el Artemis sí llegue. Ojalá que llegue. Seguramente hagamos algún en vivo o algo ya cuando esté pasando este tema. No sé cuándo pase, la verdad. Pues, a ver, la última vez que checamos había retrasado como 2 años todavía más. Sí. Yo quiero pensar más optimistamente. Sí, ya veremos. Igual, ya saben que este tipo de noticias del espacio siempre nos interesan, así que díganos si a ustedes les gustan estas temáticas y seguramente habrá otra entrega de algún otro planeta o algo que sea sumamente interesante para hablarlo. Gracias por llegar al final. Si te gustó, deja tu like. Suscríbete a este canal y síguenos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Ahí me puedes ir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón, Sergio en Instagram, y al buen Mike estuvo atrás en los controles. Muy atento, por cierto, el Mike. Sí, hubo momentos en el que el Mike, yo sí sentí su sorpresa. Yo lo veía mirando el espacio. Sí. Como MikeGal99 en Instagram, y tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Eso los encargamos muchísimo. Así es. Muchísimas gracias y ahora sí, nos vemos en el próximo episodio. Bye.